Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la actividad de hoy, que es la presentación del libro Las redes humanas, lo humano de las redes. Y ustedes saben que en un comienzo, yo, que soy Alicia Lagarrigue, que soy la secretaria de la Comisión de Biblioteca y Archivo de la Asociación Psicoanalítica Argentina, comienzo hablando un poco de lo que es nuestra biblioteca. Y hoy, para estar a tono con la presentación, quise hablar de el envío digital de documentos publicados en papel. Bajo el lema "La biblioteca está cerrada y necesitas ese texto", hemos empezado a difundir una de nuestras actividades que significa enviar en forma digital. Otro de los lemas que tenemos es "La biblioteca llega hasta tu casa", o sea, es el envío digital de documentos que ya tenemos escaneados. Esta posibilidad es previa a una suscripción que es paga y que nos permite y nos habilita legalmente a enviar escaneados documentos que figuren en papel en nuestra biblioteca o en nuestra base de datos. Así que cada uno de ustedes, si tiene algún documento que quiere ver si está en la biblioteca, puede entrar a nuestra APAPSI base a través de la página web de APA, va a la parte de biblioteca, busca la APAPSI base, ingresa y consulta si ese texto está. Si ese texto está, puede escribir un mail a biblioteca2@apa.org.ar y allí hacer la pregunta de si puede recibir ese escrito digitalizado y cómo hacer la suscripción. Esto realmente es un servicio muy útil y muy importante, sobre todo en este momento donde físicamente la biblioteca está cerrada y muchos de nosotros, como vemos en esta serie de libros, tiene voluntad de escribir y necesidad de averiguar o leer cosas para poder incluir en los escritos que quiere realizar. Bueno, dicho esto, que es siempre un poco transmitir lo que es nuestra biblioteca, puertas afuera, quiero comenzar presentando. Yo tomé la decisión de hacer una pequeña presentación de cada una de las participaciones de Hilda y de los dos prologuistas, que son Marcelo y Ricardo Rodulfo, Marcelo Viñer y Ricardo Rodulfo, porque me parecieron interesantes. Bueno, este tercer tomo constituye, como los dos anteriores, la continuación de un intenso intercambio entre colegas, realizado a partir de decretarse la cuarentena como forma de enfrentar la pandemia del virus COVID-19. Así fue como surgieron los dos libros que presentamos anteriormente: Psicoanálisis de niños y adolescentes, Trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia, tomo 1, Trabajando en cuarentena en épocas de pandemia y pospandemia, Transformaciones e invariancias, tomo 2, y Las redes de lo humano de las redes, Trabajando en la post-cuarentena, tomo 3, que es el que vamos a presentar hoy, que les aseguro que es muy interesante. Nos dirá Hilda Katz: siguiendo el camino de nuestros pioneros, tomamos la importancia de trabajar en grupo y el resultado de esos encuentros fue generando estos libros, reuniendo las experiencias del Departamento de Niños y Adolescentes de APA a la de muchos otros colegas que se sumaron desde otros países a esta búsqueda, abriendo interrogantes y sosteniendo la duda y la falta de certezas como una forma de salud mental. Una persona se hace humana a través de las otras personas. Y así surgieron las redes como tendederos en busca de lo humano, de las marcas del dolor, de los silencios elocuentes y de las soledades confinadas, de lo que llamo estados de esperación, entre la desesperación, la esperanza y la espera. En su prólogo, Ricardo Rodulfo nos dirá: Homo homini lupus. ¿Se aproxima ese otro como amigo o como enemigo? Nunca lo sé de antemano. Tampoco porque forme parte de mi familia, tampoco porque nos hayamos amado. Esto, no hay duda, no hay nada que sea nuevo de verdad, solo lo anecdótico de una virosis fulminante. Junto con esto se pone de relieve lo inevitable del entre que nos hace ser. Nada necesitamos tanto como la alteridad del otro
o de la otra. Por eso, todo encierro, todo confinamiento que procura cuidarnos, al hacerlo se mueve entre la Escila y el Caribdis, nos arroja a otros males. En el segundo prólogo, Marcelo Viñar nos dice: en la lectura de este libro, que aquí prologo, palpita la libertad para escoger los parámetros y alcances de esta tarea, y los autores cuentan para ello con la rica tradición de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pionera del psicoanálisis latinoamericano, para reinventarse en este mundo inédito e insólito. Son los antecesores que están presentes también a lo largo de estos 3 libros, sosteniendo formas de abordaje creativas que ponen en primer plano la fertilidad de los vínculos, esas redes interactivas de lo humano que tanto significaron para el psicoanálisis latinoamericano. Bueno, dicho esto, voy a ir presentando a Hilda, que seguramente hablará en primer término, después lo voy a presentar a Ricardo y después a Marcelo. ¿Les parece bien? Así no hacemos tan larga mi introducción. Bueno, la doctora Hilda Katz, licenciada en Psicología de la UBA, miembro titular en Función Didáctica de APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, guionista del film Mi Película Candela, tiene varios libros publicados y numerosas publicaciones psicoanalíticas, artista plástica y escritora. Bueno, dicho esto, Hilda, te damos la palabra. Abrí el micrófono. Mouse me toca. Muchísimas gracias por esta invitación, y muchísimas gracias por esta convocatoria y también voy viendo en el chat que van entrando todos los autores que me acompañaron en este trabajo, ¿no? Es decir, la propuesta que me impulsó a convocar y a reunir colegas para motivarlos a escribir sobre lo que estábamos viviendo fue generar espacios de transición, ¿no? Que actúen como continentes circunstanciales para contenidos que desbordaban el aparato para pensarlos, modelos conjeturales, descartables seguramente, para transformar estas nuevas formas de vincularse en una trama. ¿Pero para qué? Una trama que genere presencia psíquica frente a la ausencia física, resultante del aislamiento obligatorio. Tratar que mediante los recursos que ofrecen las técnicas digitales y haciendo prevalecer, ¿qué cosa? La mirada psicoanalítica del terapeuta, se logre transmitir cómo nos cambia un mundo que cambia. A medida que avanzaba la pandemia, al principio todos decían, no, pero no pasa nada, va a pasar un día, 2 días, 15 días, 20 días, y así fuimos, ¿no? Pero yo decía, no, pero lo importante es testimoniar lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa con el confinamiento? ¿Qué pasa como de pronto se esperaba estar a puertas cerradas para que se exacerbaran muchas patologías dentro de la salud mental, patologías psicosomáticas, el abuso sexual, la sobreexcitación en los adolescentes que tienen que estar viviendo con aquellos de los cuales se tienen que separar, justamente la imposibilidad de armar distancia dentro del confinamiento e incluso llegando a, digamos, a los extremos de que debido a que se dejaba de tomar medicación, muchas patologías más de índole grave, digamos, estallaban, llegando hasta el suicidio y al crimen también. O sea que nos estaban de alguna forma pidiendo y estábamos tratando de transmitir todas estas experiencias a medida que avanzaba la pandemia y la necesidad imperiosa que surgía de escribir era reactivada desde mi parte, ¿no? Mediante recuerdos y frases
como las que paso a describir. La importancia de dejar testimonio, que viene de la Biblia, y a tus hijos les contarás y ellos a su vez contarán. O también cuando Eisenhower dijo que saquen fotos como testimonios de los campos de concentración porque nadie lo va a creer luego de unos años. Y por otro lado me aparecía el trabajo de Anna Segal en el Congreso de Hamburgo, presentó un trabajo que dice: el silencio es el auténtico crimen, refiriéndose en su caso a la bomba atómica y a la importancia de ponerle palabras, de poder pensar y aprender de la experiencia, pese a lo siniestro de la misma y sin desconocer lo siniestro de la experiencia. Eso de que el silencio era el auténtico crimen. Entonces invité a no estar en silencio y así surgió la urgencia del intercambio de nuestras impresiones y experiencias. En principio, dentro del Departamento de Niños y Adolescentes, empezamos allí, empezamos a reunirnos, empezamos a seguir sosteniendo el trabajo pese a toda la situación y se empezaron a generar los libros. Esas experiencias ante un peligro desconocido y sus imprevisibles y trágicas consecuencias ante el horizonte de incertidumbre frente al que nos encontrábamos y lamentablemente nos encontramos también, como una forma tal vez de soportar la violencia física y psíquica que arrastra esta apocalíptica pandemia que nos enfrenta a las pulsiones más primitivas que impone el aislamiento, donde resulta necesario, podríamos decir, abstenerse con humildad de distorsiones defensivas de una realidad que es de por sí bastante aterradora. Bueno, como dijo Alicia, siguiendo las enseñanzas de nuestros pioneros, en ellos nos apoyamos, en ellos nos inspiramos justamente, y así fuimos construyendo y se fueron sumando más colegas y colegas de Latinoamérica y colegas del exterior. Con un grupo de colegas del exterior fue que surgió ese poema al comienzo del libro de las redes humanas y lo humano de las redes, que le puse el nombre de Esperación, ¿no? Con la idea justamente, como vos dijiste, Alicia, entre la desesperación, la espera y la esperanza, como un juego de palabras, ¿no? Y así fui como escribí impresiones que tuvimos, y voy a leerlo el poema, que dice así: era inevitable, soledades resistiendo enredadas, en una tarde de exilios y añoranzas, embriagados de emoción, nuestros éxodos compartidos del recuerdo, declinaban en palabras como lo irremediable, donde la tristeza nos acunaba con nostalgias y la esperación nos sostenía con su red inefable. Este poema me lo pidió el grupo que lo escribiera. Es un grupo con colegas de Roma, de Madrid, de Barcelona, de San Pablo, de Río de Janeiro, de México, de F, de otras ciudades de México. Es un grupo muy grande. Y justamente esa tarde, cuando empezamos a tomar conciencia de todo lo que estamos viviendo, empezamos a sentirnos de esa manera. Entonces me dijeron: Hilda, escribilo. Dije, bueno, yo lo voy a escribir de la manera en que pueda hacerlo, ¿verdad? Y así fue como fueron surgiendo lo que justamente llamamos las redes. Esas redes de lo humano que se sostenían a través de compartir sentimientos, ¿no? Es decir, quizás no expuse todo lo que habría que exponer porque no sé cuánto tiempo tengo, pienso que no sé cuánto tiempo me queda, Alicia, para hablar,
Pero a modo de, Tenés 5 minutos más. bueno, a modo de conclusión y apertura para invitarlos a navegar por estas páginas, en el día de hoy estamos presentando el tercero, son como hijos, los otros dos los dejamos, pero por todo lo expuesto en los trabajos que se presentan por tan queridos colegas en este libro, considero que se encara la pandemia desde múltiples y complejos vértices, sin dejar de tener en cuenta que se trata de una crisis que podría generar un empobrecimiento del mundo simbólico y de su soporte en afectos y representaciones, colocando en el grupo de riesgo, lo que yo siempre digo, también está en el grupo de riesgo, la subjetividad sostenedora de lo que consideramos humanidad. Desde esta perspectiva, destaco la importancia de promover la imprescindibilidad estratégica de generar redes de contención y de elaboración, conjeturales, como dije antes, que puedan transmitir las complejas experiencias vividas. De esa manera acentúo la tarea de que no permanezcan mudas e indelebles las marcas del dolor, las pérdidas, las ansiedades, muchas veces padecidas pero no sentidas, y los duelos que por sus características podrían tener desenlaces imprevisibles para la salud física y mental, actual y futura, tanto de los pacientes como de nosotros los analistas. No nos olvidemos de eso. No hay que olvidar que estamos ante un horizonte de extrañeza, tratando de comunicar lo incomunicable, sin brújulas que guíen a pesar de las tormentas emocionales que emergen a cada momento de manera inesperada, cuando todos dicen la gente está como muy irascible, ¿verdad? Donde intentamos ir tendiendo, extendiendo redes, ¿no? Parafraseando a los tendederos de la peste de que habló Clorindo Testa, la peste que arrasó a su pueblo al sur de Italia y que era una peste que había estado en el siglo creo que 16 o 17 y 3 siglos después volvió y arrasó con Chepaloni, el pueblo de los antecesores de Clorindo Testa, de donde él venía, y él dijo, la gente lavó su ropa, pero las marcas del dolor permanecía indeleble en sus rostros. Hizo 2 exposiciones sobre la peste. Una fue en 1989 y otra en el 2006, si mal no me equivoco. Y en la segunda le llama también Los tendederos de la peste, pero habla de Camus, cuando Camus dice, lo peor de la peste no fue solamente lo que dejó en los cuerpos, sino que desnuda las almas. Esa fue la segunda exposición de Clorindo. Y la idea entonces pensé, bueno, vamos extendiendo redes, parafraseando esos tendederos que el artista nos habla, desenredando nudos, creando lazos para navegar en un mar de incertidumbres como en el que nos encontramos. O sea que creo que hasta acá llego con mis 5 minutos. Hay una frase que me gustó mucho a mí que pongo en el libro de Peter Hanke del 2017 que dice, sobre la base del conocimiento del pasado, dirigir el pensamiento hacia el futuro. Y de pronto dice, futuro, terminar con una pregunta. Termino con una pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. Muy interesante tu presentación, que nos vas contando un poco cómo surge, sobre todo la necesidad de poder traducir lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos, por lo que estamos pasando hoy mientras lo vivimos, como decía Sí. Freud, que se arrepentía de no haber podido
desarrollar o aplicar más el método o el psicoanálisis en plena guerra, porque dice, cuando la guerra termina ya es tiempo de otra cosa. Así que este es el tiempo de escribir estas cosas que, como vos decís, no nos damos cuenta de qué manera nos afectan y hasta cuán profundamente nos afectan, ¿no? Bueno, llegó el momento de presentarte, Ricardo, para escucharte. Bueno, Ricardo Rodulfo es doctor en psicología por la Universidad de El Salvador y catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor desde 1984. Es profesor consulto titular plenario y dirige el posgrado Carrera de Especialización en Prevención y Asistencia Psicológica en Infancia y Niñez. Así, perdón, ¿podés cerrar el micrófono, Hilda? Sí, por favor. Así como el programa de actualización en psicoanálisis de niños y adolescentes en la Facultad de Psicología en la UBA, junto con Marisa Punta Rodulfo, fundó en 1992 la FESEP, institución dedicada a la formación de posgrado. Su labor profesional: es psicoanalista especializado en la niñez y la adolescencia. Sus investigaciones se han centrado en el jugar, su influencia en el crecimiento, su importancia terapéutica y su aplicación al diagnóstico clínico. Con ese punto de vista, ha abordado problemas como la relación del jugar con el lenguaje, las fobias, la depresión, la violencia, la sexualidad infantil, el autismo y el trastorno narcisista no psicótico, desarrollando una psicopatología específica para niños y adolescentes. Paralelamente, lleva a cabo una investigación clínica sobre la importancia del dibujo para los niños y su relación con el lenguaje. Es autor de 10 libros, redactor de 30 capítulos en colaboración, orador oficial en más de 400 congresos y jornadas nacionales e internacionales, así como articulista en múltiples publicaciones en revistas especializadas. En el 2016 fue premiado con un diploma del Mérito CONEX a las Humanidades Argentinas. Bueno, Ricardo, te escuchamos. Gracias. Buenas noches. Bueno, es un honor estar acá, es un orgullo estar acá. Antes que nada, diría, teniendo en cuenta la importancia de todo este enorme trabajo que ha realizado Hilda Katz con su grupo, el mérito de trabajar todos estos meses produciendo estos 3 volúmenes, realmente es un orgullo más allá de esto para el psicoanálisis en Argentina, porque no en todos los países podemos esperar una producción semejante psicoanalítica en situaciones así. En eso nos acompañan nuestros hermanos uruguayos. Así que, primero que nada eso, ponerse a trabajar de ese modo, y uno desearía que las autoridades sanitarias aprovecharan más de lo que han aprovechado de lo que es el psicoanálisis en Argentina. Otros países no cuentan con un psicoanálisis tan interesado en estas cosas como para ponerse a trabajar en ellas. Ya pasó con los derechos humanos, cómo trabajamos en el campo de los derechos humanos, en lo que hace, por ejemplo, toda la problemática de los nietos robados y luego recuperados, tantas cosas, donde el psicoanálisis, en ese sentido yo diría que el psicoanálisis en Argentina ha ido más allá de lo que han hecho nuestros pioneros, las tradiciones de referencia a las que apelamos. No hubo un trabajo semejante en el psicoanálisis europeo a propósito no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de todo lo que pasó antes, el advenimiento del fascismo, del nazismo, el antisemitismo, bueno, todos los horrores que sabemos.
Unas pocas puntuaciones quisiera hacer. Una es que estamos en una situación traumática inédita, creo, por lo siguiente. Por primera vez en la historia de nuestra especie o en la historia de nuestra cultura occidental, estamos frente a algo que no deja exterior, no cierra, bloquea todo afuera. Esto es decisivo para el carácter traumático de una situación. Bueno, un campo de exterminio, una familia violenta donde uno está encerrado, bloquea la salida afuera, ¿no? Pero acá esto se está dando por primera vez a escala planetaria. Porque si pensamos, por ejemplo, bueno, la Segunda Guerra Mundial, como el acontecimiento más tremendo que hemos tenido, pero en la Segunda Guerra Mundial había países donde uno podía ir donde no había guerra. Había países que no entraron en la guerra y donde entonces uno estaba fuera de la guerra. En este momento no hay ningún país del mundo fuera de la pandemia, no hay un fuera pandemia. Esto le da un carácter traumático absolutamente original, absolutamente nuevo. Nunca tuvimos una situación así. En épocas de peste en Europa, las pestes medievales, siempre estaba mítica o históricamente la posibilidad de huir a algún lugar donde no hubiera peste. Acá en este momento no lo tenemos. El segundo rasgo es que decimos la pandemia, pero tendríamos que hablar de como dos capas que se conectan. Por un lado está el hecho de la pandemia, el virus, todo eso, digamos. Pero hay una segunda capa con la que tenemos que medirnos, que es las políticas de Estado que esto genera como respuesta, ¿no? La gente, no estamos solo en contacto con la pandemia, estamos en contacto con las cosas malas o buenas, desmañadas o habilidosas que hacen los distintos gobiernos para enfrentar la pandemia. Y donde hay mucho que decir. Hay variaciones, hay algunos factores comunes, hay importantes variaciones en cuanto a la cantidad de torpezas y desatinos que se cometen en algunos lugares a propósito de cómo se maneja esta pandemia. O sea que la gente está en contacto, no está en contacto directo con el virus, está en contacto directo con cómo se maneja la cuestión del virus, cuando, por ejemplo, no se lo deja a alguien salir a hacer una actividad física, pese a que se sabe que al aire libre hay mucho menos posibilidad de contagio, y sin embargo la respuesta es encerrar a todo el mundo y no dejarlo salir, cosa que huele a una cierta contradicción. Entonces, esto es una cuestión difícil de medir porque la pandemia es mala, pero en muchos casos hemos tenido la impresión hemos podido recordar a propósito de cosas que han ocurrido y ocurren en distintos lugares del planeta, de peor el remedio que la enfermedad, digamos. Ha habido aciertos, algunos aciertos, pero también muchos desaciertos. Se pueden justificar por la ignorancia respecto a que este virus no es algo que conozcamos y manejamos su comportamiento. Todavía nos falta saber mucho sobre él. Pero además hay muchas cosas que proceden de viejas mañas políticas, de manipulaciones políticas, de cosas de las que la gente desconfía, ¿no? A veces se habla de la gente que es imprudente y no obedece las consignas, pero nunca se dice que a lo mejor lo que le pasa a esta gente o a mucha de esta gente es que ha perdido la confianza en lo que le dice un gobierno. Y tiene motivos para perder la confianza, porque tiene la experiencia larga la gente de que los gobiernos mienten, hacen fraude, nos cuentan cosas que no son, nos engañan, experiencias repetidas a lo largo de muchas generaciones, en muchos países, en algunos países mucho más que en otros, pero en todos siempre hay algunas quejas al respecto. O sea que no es la imprudencia un mero acto irresponsable, también implica la poca confianza que se tiene en las medidas que vienen desde los gobiernos
hacia nosotros. Bueno, y después tenemos toda, a mí me interesa además, en lo fundamental, otra cosa que me interesa de estos libros es el futuro, del cual se habló hace un rato, porque yo estoy ya pensando en el 2021. Ya podemos, no podemos anticipar mucho, estamos en un cierto día a día y en un curso de cosas muy confuso, con medidas, contramedidas, que no se ensamblan entre sí, que no armonizan entre sí. Bueno, pero parece que podríamos estar bastante seguros, por desgracia, que el 1 de enero del 2021 no será como el fin de la pandemia o algo por el estilo, sino que tendremos que seguirnos midiendo con todo esto. Y sería muy urgente realmente que las políticas sanitarias capitalizaran la experiencia y los errores cometidos este año para que el año que viene no se repitan de la misma manera, ¿no? Si no se es soberbio, y las clases políticas a menudo lo son, sin demasiada distinción entre partidos, bueno, se sabe que uno aprende de sus propios errores, es una posibilidad. Hay cosas que no deberían volver a pasar. Y estos libros, mejor dicho, hablan de muchas cosas que no deberían volver a pasar. Por ejemplo, no debería volver a pasar un aislamiento de los chicos y de los adolescentes como el que ha venido ocurriendo. Que decir malsano es poco decir, digamos. Es directamente peligroso porque a toda edad uno es vulnerable a estas cosas, pero en la temprana infancia, en la niñez, incluso en la adolescencia, algunos procedimientos sanitarios dirigidos por gente que no tiene la menor idea de la subjetividad humana, aunque sepa mucho de su especialidad médica, digamos, pueden dejar lesiones irreparables en muchos chicos, por ejemplo, o en muchos jóvenes. Lesiones que no tengan boleto de vuelta, daños del orden de lo que Winnicott llamó depresión psicótica, o sea, pérdida de partes constitutivas del self, cosas que no tengan posibilidad de reparación. Entonces habría que ser muy cuidadoso con esto, no minimizar el factor subjetivo y no proceder como si de lo único que se pudiera morir o enfermar en la vida fuera del virus, del coronavirus, porque uno se puede enfermar y morir de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, estos libros creo que proporcionan todo un manual para el estudiante de medicina, de psicología, de psicoanálisis, de psicopedagogía, para el curioso en general, para el clínico, en la medida en que se pone el peine fino en muchas, digamos, pequeñas, muchas situaciones micro de la clínica, pero situaciones que permiten, bueno, procesar aspectos decisivos. Bueno, en fin, estos libros están hechos en tiempo real, como en algún momento se dijo, alguien dijo del grupo de Hilda en relación a esto, pero además se dirigen mucho hacia el porvenir inmediato. Pueden ser útiles para pensar, reprogramar medidas, revisar procedimientos y tratar de que, bueno, de no generar un daño mayor que el que se quiere evitar, digamos, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, quiero dejar lugar a Marcelo, y felicitar a todos, porque también otra cosa que uno ve en estos libros es que la calidad de la producción. No hay capítulos de relleno, cada capítulo, bueno, por supuesto uno puede gustar más o menos de distintos capítulos, uno puede tener dentro de estos libros, de estos tomos, sus autores preferidos, sus capítulos preferidos, ¿no? Por eso no voy a hacer nombres, porque hacer nombres sería injusto, porque es realmente una producción colectiva
de alto nivel, ¿no? Una producción el trabajo de grupo por el que nuevamente me tengo el gusto de felicitar a Hilda y a todos los que la han acompañado y darle las gracias, porque bueno, como en otras épocas negras del país, el psicoanálisis argentino ha dado la cara y ha enfrentado la situación con las mejores armas con que podía contar. Nada más. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación, que nos traes un tema interesante, ¿no? Las consecuencias. Las consecuencias que no son solo las del virus, que nos deja esta situación, esta pandemia y el atravesarla, ¿no? El atravesarla, que todavía no somos conscientes de todo lo que está generando, ni en nosotros, ni como vos dijiste, ni en los niños, ¿no? Si podés silenciar el micrófono, te agradezco, Ricardo. Muchísimas gracias, así podemos escuchar mejor. Infinidades de felicitaciones, de agradecimientos, les diría hasta de orgullo de haber sido convocados a participar de este libro, porque es cierto, como vos decís, Ricardo, es difícil elegir un capítulo, porque es muy buena la producción de todos han querido contribuir desde el mejor lugar que tienen como profesionales. Uno puede coincidir o no con lo que dicen, pero no puede decir que no es de nivel lo que se dice, y eso es realmente muy valioso, y lo cual debemos agradecer como lectores. También escribe Malú Durrie, que es nuestra bibliotecaria, para recordarme la gentileza que tiene Hilda y los autores al donarnos 2 libros con los cuales ya están en nuestra biblioteca y se pueden consultar, que es un aporte importantísimo, porque ni bien uno presenta un libro, la gente lo quiere conocer. Y bueno, ya en cuanto, no sé si ya está ingresado en la base de datos, creo que sí, pueden recorrer los capítulos, pueden ver de qué se trata, pueden ir tratando de ver de qué forma pueden acercarse a interiorizarse en el libro. Bueno, voy a presentar a Marcelo, perdón, ¿qué decir de Marcelo, no? Porque es toda una institución para nosotros, para nuestros colegas de Uruguay. Marcelo es realmente una persona muy querida por todos nosotros. Es médico uruguayo, psicoanalista, es autor de innumerables artículos vinculados a la identidad y a la adolescencia, es miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, hoy es miembro de honor, ¿no? ¿No? ¿Qué me haces así? El presidente de APU, expresidente de FEPAL, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es ex profesor agregado del Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, coordina grupos de investigación sobre adolescencia, marginalidad y menores fuera de la ley, asesor del Consejo Nacional de Educación en temas de convivencia saludable y prevención de la violencia. Sus últimos libros, por decir algo, algunos es Fractura de Memoria y Redentos Libros, Psicoanalizar Hoy, Mundos Adolescentes y Vértigo Civilizatorio, Exil et Torture en colaboración con Maureen Ulriksen, Experiencias psicoanalíticas en la actividad sociocultural, cómo nos cambia un mundo que cambia, una frase que me encantó. Yo sé que Marcelo prefiere que le hagamos preguntas, yo sé que Marcelo prefiere un disparador para hablar. Una vez que se pone a hablar, ya está en vena. Es como cuando uno improvisa en el canto. Una vez que agarró la guitarra, ya está. Antes de agarrar la guitarra está siempre, y bueno, no sé, pero hay bastantes participaciones, si querés las voy rescatando. Si bien no son preguntas, son de alguna manera un disparador. Lila del Sur dice: la miseria humana existió y existirá, solo que ahora la vemos en vivo y en directo.
Elena Wintrop agradece a todos los participantes, dice que es un lujo las ponencias, los secretos de Freud poco contados. ¿Con lo arcaico volvemos a lo tribal? Pregunta Ricardo Spivak. Las tribus posmodernas que nos traen lo arcaico, trascendiendo el individualismo y la familia del siglo XX. Marta Iguam hace una pregunta, ¿cómo se imagina la escuela que viene? ¿Posibilidades de transformación y cambio? Bueno, si querés, Marcelo, te doy la palabra y empezamos. ¿Ahora me oyen? Sí, ahora sí. Es que el on-off está sobre Hilda y no aparecía y yo me buscaba a mí mismo narcisísticamente para encontrarme conmigo. Es mi tercera presentación en esta colección de libros. Quiero dedicar la primera palabra a evocar a alguien que nos acompañó en las dos primeras presentaciones y que hoy ya no está presente, aunque está noblemente reemplazado por Ricardo Rodulfo. Pero quiero dedicar la primera palabra a una evocación de Raúl Mota. Hilda nos llamaba los jugadores de básquetbol porque somos un poco más altos que la media promedio. Bueno, nadie tiene duda que la pandemia es un hecho inesperado, que creíamos un problema de la Edad Media, donde la distancia entre los factores infecciosos y los comportamientos humanos colectivos de la humanidad no solo traen esta pandemia, sino la eventualidad de que lo que antes llamábamos progreso ahora es una destrucción del planeta. Yo tengo un pánico escénico de hablar delante de una... No tengo el hábito de lo virtual. Mis nietos empiezan con esto, con el teléfono celular a los 2 años. Yo todavía en esto soy un discapacitado. Entonces, o el mundo, o yo me muevo muy despacio, o el mundo se mueve demasiado ligero. Y el mundo demasiado ligero provoca accidentes a alta velocidad. Esto no implica desconocer lo que Ricardo elogiaba del tiempo récord, del testimonio en vivo y en inmediato de una primera reacción que permite diseñar un itinerario provisorio de las marcas que va a dejar esta pandemia. En todo caso, no hay una causa princeps en la miseria del mundo de hoy, que ni empieza ni termina con la pandemia, ni empieza ni termina en la adolescencia ni en la infancia. Yo no quiero confundir todo con todo. Yo pienso que entre la familia, la velocidad de los cambios, como dice Virilio, la intensidad de los cambios, nos afectan universalmente, desde los recién nacidos hasta los veteranos como Ricardo y yo, y Maren. Por eso el tema central es cómo concebimos la humanidad de un sujeto en el siglo XXI. Porque las definiciones previas nos han conducido a este punto
que no empieza con el COVID-19. Yo respondo a la pregunta o al comentario que me parece una buena bofetada contra la monocausalidad de un factor. La pandemia es un factor importante, pero no exclusivo, y entre lo importante y lo exclusivo hay una distancia. A nivel de los paradigmas, el psicoanálisis buscaba una monocausalidad, siguiendo los rigores del pensamiento científico y de la epistemología de la época. Se buscaba una monocausalidad, una causa princeps en la pulsión y en la identificación, y las primeras identificaciones para llegar al complejo de Edipo como núcleo de la neurosis. Hoy esa epistemología ha perimido en nombre de los paradigmas complejos y estamos en la definición de una multicausalidad y de la necesidad de interdisciplina. El inconsciente freudiano no es ni nunca fue, aunque muchas veces fue gritado de esa manera por error, y tenemos gratitud y tenemos resentimiento con nuestros ancestros y con nuestros maestros, en que también nos encerraron durante un clarinismo que solo reconocía, hasta Winnicott, que cambió, solo reconocía el conflicto inconsciente como objeto de conocimiento del psicoanálisis. Yo creo que el gran otro, o la noción del otro mayúsculo, y la noción de la velocidad del pensamiento. Para mí, los rasgos salientes de las adolescencias, me proscribo de hablar en singular, me proscribo de constituir de la adolescencia un tiempo específico. Sí, yo prefiero tomar como unidad la constelación familiar. Yo creo que la humanidad de un ser humano tiene que ser pensada en 5 generaciones, abuelos, padres, hijos y nietos. Esa es la frontera entre lo genealógico y lo histórico, a mi entender. Y yo he vivido muchas definiciones de adolescencia, muchas, está visto, ustedes son una secretaría de niños y adolescentes. Entonces, ¿qué hace un viejo como Ricardo o como yo con gente tan joven y tan linda, sino morirse de envidia? Yo prefiero decir que con Walter Benjamin, que uno de los problemas básicos de que preceden y que cohabitan con el COVID-19 y con la pandemia esta que mata y que enferma y que sobre todo nos tiene a los viejos como el blanco principal, y todos tenemos miedo a que nos pase como a Raúl, y el miedo en las colectividades humanas ha sido uno de los factores que motivan la producción, que motivan la producción de violencia. Antes de la pandemia ya vivíamos una sociedad muy fragmentada. La distancia salarial entre un obrero y un gerente de la Volkswagen de Alemania era de 30 veces. En la misma multinacional en San Pablo, Brasil, era de 300 veces. Esa desigualdad, el hecho de vivir en el continente más inequitativo del planeta, el hemisferio sur, la relación entre ricos y pobres no se pueden leer desde Europa. Yo hice 14 años de exilio en Europa y la vivencia cotidiana de esa violencia es tan mortífera como la pandemia misma. Entonces,
Mi primera propuesta como desafío es pensar paradigmas de la complejidad multicausales y pensarlo en términos de que la construcción de una... Lo que quería decir de Walter Benjamin es que un mal de la modernidad se inaugura con la desaparición de la comunidad de oyentes. Que el hecho de generar narrativas y de compartir experiencias y vivencias, él lo decía en relación a la experiencia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, los soldados venían mudos de las trincheras de Verdún. Es decir, que hay una experiencia de terror que se transforma en silencio. Entonces, el primer mérito de que haya esta producción de 3 libros, a pesar de la producción extrema de que es imposible leer todo lo que se publica, que la biblioteca es un sueño más difícil que subir al Himalaya, que es inalcanzable el saber total, y que fuimos, somos y seremos seres anhelantes e inconclusos. Y que narrar y compartir experiencias y ser alguien para alguien es, a mi entender, una necesidad para el alma. El ser narradores de nosotros mismos es una necesidad para el alma como lo es el pan y el agua para el cuerpo material. No hay experiencia simbólica, el ser humano es incapaz de autogenerarse, de autodefinirse. Se necesita el otro encarnado, el otro ausente, el otro faltante. Las infancias y adolescencias del periodo de construcción. ¿Cómo definir la adolescencia si no es como un ventarrón? Como que ya no se es más niño y todavía no se es adulto. Es el entre que creo que Hilda lo coloca como definición, de alguien que ya no puede ser esa situación de transición, lo que aumenta, y todos sabemos que los 2 periodos de mayores e intensas transformaciones en el curso de vida de un ser humano son el periodo infans, los 3 primeros años de vida de la primera infancia y el tiempo adolescente. En alemán no existe la palabra adolescencia, existe la palabra juventud. Y digo esto porque hay una adolescentización en el mundo de hoy y en la distorsión cultural. Y el hecho societario más importante del siglo XX fue la emancipación de la mujer, pero que desestabilizó la estructura familiar típica de la burguesía del siglo XX, donde nosotros nos criamos. Y la infancia de mis nietos y de mis hijos es una infancia mucho más ligada al tiempo. Entonces, la definición, Freud está muy cerca y muy lejos, no se puede insularizar. Yo desafío a mis compañeros de... Yo decía que no era didacta porque los uruguayos en nuestro programa de formación de analistas hemos destruido la noción de didacta, esa noción de caudillo, de esa noción piramidal, y somos partidarios de una relación mucho más horizontal, no de dominio, sino de reciprocidad. Acá el grito fundador de los gauchos uruguayos en el Virreinato del Río de la Plata es decir, acá Naires es más que Naires.
Digo esto tal vez como defensa de la relación del chico y lo que es el Uruguay con respecto a la Argentina, como excepcionalidad de tamaño, como excepcionalidad de otro modo de la convivencia. Y una de las preguntas que deja el COVID-19, si algún día se termina, que esperemos que sí, es si hay que crear unidades ciudadanas del tamaño de Nueva York, de México, de Buenos Aires, No. o hay una de las razones o una de las formas de disminuir la chance de que haya pandemias de esta magnitud, de cómo la destructividad es la sombra no querida de todo nuestro progreso civilizatorio. Yo nunca pude viajar en un avión a 12.000 metros de altura en los viajes a Europa, cuando viajábamos 1 o 2 veces por año en nuestra glotonería pulsional de estar en muchos lados así y de ser planetarios. Y en la planetarización es algo loco eso de tener 200 personas en un cubículo. Aló, estoy en una conferencia, no puedo responder. ¿Quién habla? Mañana además, llámame a mediodía, Francolín. Perdonen, este es el mundo de hoy. Yo tengo el teléfono al lado de la computadora y les hago perder tiempo. No van a pensar tan bien de mí después de hoy. Pero tal vez una de las lecciones de la pandemia sea también el que en una sociedad muy fraccionada como es la sociedad latinoamericana, donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, mucho más que en Europa, por algo el flujo migratorio de los refugiados va en un 99% hacia Europa y nosotros apenas tenemos un porcentaje mucho menor, a pesar del desastre que hay en Centroamérica y en el Caribe de pobreza y de fracaso de las experiencias de justicia social, que repensar el futuro de la humanidad, donde nosotros ya no estaremos, pero nosotros somos seres perimibles, pero somos un eslabón de una cadena interminable. Y apostamos a la reinvención del planeta en el tercer milenio. Entonces, el crear narrativas que denuncien de una manera polifacética, como lo sugiere el título, es romper los potreros y romper los alambrados, ir a la pampa abierta de la multifactorialidad que se reconoce en los paradigmas complejos, donde apenas empezamos a balbucear. Yo soy un malvado que me gusta desafiar. No tengo la habilidad de Hilda de convocar de esta manera masiva a jóvenes. Y me gustaría oír comentarios que nos interpelen. Justamente te iba a decir eso, que hay muchas participaciones, sí, ¿podés cerrar el micrófono? Pero no voy a oírla. Yo quiero... No, sí, nos vas a oír el micrófono, porque me escucho en eco. Ahora sí. Varios temas. Uno, creo que Ricardo tenía un compromiso también en el cual tal vez se tuviera que retirar un poquito antes. Veo que se ve que negociando la situación. Así que, pero bueno, te quería leer algunas cosas que están dirigidas a vos, o bueno, ya se fue Ricardo. Hay muchos autores que están escribiendo y otras personas que están mandándonos además de felicitaciones,
Te volvimos a tomar, Ricardo. Yo decía que vos te tenías que ir, pero te quería leer algunas cosas que fueron escritas para vos. Bueno, agradecimientos de que hayas estado y acompañado en este proceso en la producción colectiva. Un honor ser parte de este libro, dice Graciela Stein, Nora Woskoboinik, donde pudo dar cuenta de todo el lugar que tiene el psicoanálisis en esta época, un psicoanálisis en movimiento que cambia con los cambios culturales y epocales. Espera que Juan Pineta dice, muy buenas las palabras de Rodulfo, quien apela a una política del respeto a la subjetividad y un reconocimiento del mundo interno afectado por estas situaciones que en muchas declamaciones burocráticas se dejan de lado pretendiendo los efectos que esto producirá. Hay muchos agradecimientos también de Susana Rasinski, son tantos que Mariela Varela, donde dice que es fundamental escucharlos y aprender a pensar. Conocerte, Mariela Varela dice que Marcelo, conocerte es un lujo. Jorge Catelli dice que quisiera retomar lo que varios autores dicen, las características traumáticas, que a su vez lo mencionó Ricardo. Esperen que acá más arriba tengo, Mirta Iguán dice para Marcelo, se dice que las crisis pueden producir progresos, las crianzas, así como eran antes de la pandemia, no funcionaban, los niños habían perdido el juego y estaban cansados, los bebés desprotegidos, con escaso contacto con sus padres, para transitar esa posibilidad de restaurar esta crisis por la pandemia. Todo va a cambiar, nada va a ser igual. Julia quería agradecer todo esto, agradecerle a todos. Yo me tengo que ir ahora, pero bueno, vuelvo a decir que para mí es un orgullo haber estado aquí y estar con ustedes y acompañar en la medida de lo posible todo este proyecto. Y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias a vos y hasta pronto. Quisiera decir algo, Ricardo, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto. Bueno, es a vos y a tu gente a la que tenemos que agradecer realmente en nombre de todos los que trabajamos con el psicoanálisis en Argentina y de todos los que queremos un psicoanálisis viviente, no un psicoanálisis escolástico con la cara vuelta hacia el pasado, sino un psicoanálisis que apueste al porvenir. Donde está la juventud, ahí pasa la vida, ahí pasan las cosas y ahí tenemos que estar. Eso pienso, ¿no? Y creo que coincido en eso con Marcelo. Bueno, sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Unamuno dice que es mucho más importante ser, en lugar de ser hijos de nuestro pasado, de ser padres de nuestro futuro. Muy lindo, gracias, Marcelo. Bueno, voy a leer, porque Catelli me pide que por favor lea el mensaje completo, y que él saluda calurosamente a quienes hoy nos están acompañando en esta presentación, y muy especialmente a Marcelo Viñar. Cariñosamente le digo que es un rock atardeceres psicoanálisis. Sí. Ricardo Rodulfo e Hilda Cat, gracias, años compañeros de la biblioteca de APA, saludos cariñosamente, bueno, a mí, Alicia Lagarrigue, felicitaciones a Hilda Cat por sus rápidos reflejos para convocar a dar testimonio de situaciones que estamos viviendo planetariamente, y un muy especial agradecimiento por tu convocatoria a recibir este tercer volumen. Así que bueno, siguen habiendo preguntas como con lo arcaico volvemos a lo tribal, que eso ya lo leí. Es que es tanto lo que me están pasando. A Susana Tramontano dice, los libros son un testimonio sobre lo que estamos haciendo los analistas en el 2020, aún en las peores situaciones. Quien mantiene una posición analítica algo puede hacer, porque se trata de no sofocar nuestras búsquedas. Se han expresado muchas cosas, dice Isabel Muñoz Aguado, muchas cosas que invitan a seguir pensando. Muchas gracias por la generosidad. Liliana Hernández dice, los felicito a todos. Lila al Sur dice, muchas veces la presencia física de los padres por lo laboral es difícil. Ahora la tenemos a mano. ¿Por qué no abordarlas?
Carolina Longas dice cómo acompañar a los jóvenes en ese borde entre dejarlos arriesgar tan imprescindible de su proceso de deambular y explorar y el riesgo por la situación de pandemia. ¿Cómo propiciar su proyecto futuro en estas coordenadas? Sonia Ditzkamp dice, felicitaciones a Hilda, qué interesante el comentario de Ricardo, sentido común y gran transmisor de su experiencia. Muchas gracias. Lo de Mirta ya lo leí. Juan Pineta lo leí. Bueno, si quieren, yo creo que Hilda me había preguntado y yo creo que es importante y es pertinente que leas a los autores del libro, porque me parece que sería una picardía no, por lo menos nombrarlos, ya que no los hemos podido tener presentes en imagen, por lo menos que sepan los que nos están oyendo, todas las personas que participaron. Vos hiciste una pequeña reseña de cada uno en el libro y es muy interesante. Bueno, los dejo que hablen ustedes, ya hablé mucho. Sí, yo creo que muchas gracias, para leer la reseña no me da el tiempo, ¿no? Pero digamos, y sé que muchos de los colaboradores y autores están acá, escuchándonos, ¿no? Pero no sé si primero Marcelo no quería responder alguna de las preguntas. Marcelo, te escuchamos y voy a leer el nombre de todos los autores al cierre como una forma de agradecimiento. El futuro tiene algo de imprevisible. Y la clínica psicoanalítica también es durante la pandemia y en la pospandemia. Interrogar cómo funcionan las relaciones intergeneracionales es problemático y hay que ver la especificidad de lo que va a ocurrir después de la pandemia. No hacer futurologías que presuponen un saber fabricado. Yo creo que la escucha de algo desconocido y de algo inédito e insólito, como decían algunos de ustedes. Por eso estamos los uruguayos contra la noción de análisis didáctico y de la figura del didacta, porque no es una experiencia pedagógica cuyos fines y sus metas estén predefinidos, sino es una manera de escucha de lo que escapa a la razón y lo que... Nuestra disciplina es un quehacer de intersticios, Serge Leclerc decía que «Evue à l'écoute de non-dit», es de aquello que el saber racional no logra aprehender en los abismos de la razón, en los bordes de la razón, es que los psicoanalistas podemos detectar la escucha de algo inédito y de algo insólito que permita reformular la situación. Aprender, dice Heidegger, no es hacer saber algo a alguien que antes no lo sabía, sino hacer de él alguien nuevo que antes no era. Es una transformación de posicionamiento. Por eso, la noción de la pandemia como trauma, uno no sufre los traumas, uno es los traumas. No hay experiencia humana que no sea traumática. Lo que hay que es que calificarla y que especificarla. Pero uno no poner la situación ponerla como situación solo de sufrimiento y no de exploración y descubrimiento. Yo creo que sufrimiento, exploración y descubrimiento son como el ADN, una rosca que desata una causación circular, una causación de lo inesperado, lo que decías en ese neologismo que creas, ¿cómo es? Esperación, entre la desesperación, la espera y la esperanza. Por eso, entonces, traumatismo, experiencia, vivencia, disfrute, deleite, somos hábitos exploradores.
Freud no se autodefinió como un sabio, ni siquiera como un investigador, se autodefinía como conquistador de tierras ignotas. Yo siempre repito eso que suele ser olvidado. Y Don Quijote le decía a Sancho Panza, la verdad está en el camino, Sancho, no en la morada. Así que uno no llega nunca ahí donde dice que quiere llegar, y no hay medicina no hay pronóstico predictivo sobre lo que va a ocurrir si se logra medicina o si se logra vacuna para abatir la pandemia. Hasta ahí por ahora, Hilda. Bueno, yo les quiero leer en la otra participación de Catelli, donde dice que mucho de la escritura, sino casi todo, constituye una red en sí que sostiene y nos sostiene de modo recursivo. Si esta escritura tiene que ver, además, con la reflexión psicoanalítica, celebro aún más la posibilidad de que esas reflexiones intenten buscar un anclaje en nuestro arte y ciencia, en particular con valorados y valiosos colegas que han contribuido con sus textos. Pero, denme un segundito, leo la otra parte. Me interesaría mucho retomar lo que varios autores han traído como la característica traumática de la pandemia y que a su vez lo han mencionado en su exposición Ricardo. ¿Podemos darnos el lujo de pensar lo traumático en relación con la singularidad tal como es conceptualizado del trauma por Freud, o requiere la connotación de traumática la pandemia de modo universal? Me gustaría escuchar las reflexiones de los queridos colegas para tal vez incluir la variación entre la posible expresión laxa de lo traumático y una versión psicoanalítica más ajustada. ¿O hay una universalización psicoanalíticamente fundamentable? Muchas gracias. Después hay, ¿qué quieren que les digan? Infinidad de felicitaciones, de participaciones. De María Cristina Morales dice, gracias Hilda por invitarme a ser parte de este libro. Susana Racinski agradece nuevamente las palabras. Carmen Fusca dice, excelentes exposiciones, un honor participar en este libro. Gracias Hilda por tu generosidad. Felicitaciones a los expositores. El hombre siempre, dice Lila al Sur, siempre destruyó y construyó. Destruyó y construyó. Nada nuevo. Ahora lo vemos descarnadamente al instante. Felicitaciones a todos. A ver, ¿qué más? Bueno, Hilda, si querés ir contestando algo, diciendo algo, comentando algo. Sí, a mí me parece que de escuchar, pienso que hay una frase de Edgar Morin que la escribió en el 2020, no sé si me escuchan bien porque yo acá quedé congelada. Te escuchamos. El 2020, que es una frase que yo pongo al final del libro, del segundo tomo, ¿no? De este, y que dice, en este sentido, nos dice Edgar Morin, el confinamiento podría dar lugar a una crisis existencial saludable en la que reflexionaríamos sobre el significado de nuestras vidas profundamente. Esta crisis, dice, es antropológica. Y me encantó esta frase que dice, nos revela el rostro lisiado y vulnerable del formidable poder humano. Nos revela que la unificación tecnoeconómica del mundo creó al mismo tiempo que una interdependencia generalizada, creó una comunidad de destinos sin solidaridad. Estas palabras las escribió Morin ahora, digamos que cumplió 100 años. Me parecieron muy significativas. A modo, digamos, podríamos decir, a modo de síntesis de todo lo que estamos pensando. No sé si ahora Marcelo va a hablar. Sí. Te escuchamos, Marcelo.
Porque la palabra trauma es de origen médico y la noción freudiana del trauma no tiene que ver con la noción originaria de esa noción. Para el psicoanálisis el trauma es siempre a dos tiempos. Una es el acto de daño sobre la mente, sobre el organismo, sobre el cuerpo, y una precu o una resignificación. Lo que hay que retener es la singularidad, no es la del trauma, todos tememos a la pandemia, sino cómo elaboramos la experiencia traumática. Y en eso no va a haber una respuesta monolítica, sino un arcoíris singulares y distintos en la resignificación de esta experiencia de encierro, de confinamiento. A algunos los enloquece, a otros nos pacifica, en esa situación que Leticia Glosser llamaba de glotonería pulsional, de estar en muchos lugares a la vez. Entonces, la noción de trauma en psicoanálisis son dos tiempos y lo que lo especifica es la resignificación. Un trauma no cicatriza, yo por eso estoy contra la noción de resiliencia y contra la noción de estrés postraumático, porque es como volver al punto de partida. Mientras que lo que hace el trauma es que el sujeto que ha padecido un trauma extremo nunca va a ser el mismo de lo que fue antes. Y seguramente lo distinto de Hilda o lo distinto de Alicia o de Maren es distinto a lo mío. Es la suma de distintos de cómo elaboremos esta experiencia que va a dar las nuevas realidades. La realidad es siempre... Yo estaba estudiando a Chillida, que es un escultor vasco, y decía, la estabilidad es un concepto antinatural. Todo lo que es vida es inestable y provisorio, y es el cambio lo que lo caracteriza. Así que somos seres inestables con nuestros traumas como experiencia decisiva, tan importante. O terminemos con Dorival Caymmi, que es otro psicoanalista, cuando dice, tristeza no ten fin, felicidad sí. Es así. Juan Pineta nos dice, como hablamos hoy en una reunión, no se puede transformar lo que no existe. Por eso valoro el énfasis en la visión intergeneracional que han planteado. Muy bueno lo de los padres del futuro, reparando y transformando los hechos del pasado. Bueno, que felicitaciones nuevamente por las ponencias, porque es un gusto escucharlos. La elaboración del daño no es solo individual, sino desde lo social. No hay apoyatura compartida, el dolor es mayor. También nos dice Lila Gómez que es un agradecimiento especial a Hilda por la convocatoria a escribir. Quizás la escritura opere como herramienta de elaboración en esta situación disruptiva. Hermoso escucharte, Marcelo, y bueno, y a Ricardo. Felicitaciones nuevamente, Hilda, por los autores y la escritura y la producción. Gracias por el invitar. Marlene, leo 2 comentarios más y te doy la palabra, Hilda, te escuché. Gracias, Marcelo, qué lindo escucharte, el saber asentado, metabolizado en la experiencia. Libertad bajo palabra, lástima que lo dejó en suspenso. Marcela Fernández dice, es tan inspirador Marcelo Viñar, claro, lúcido y tan valioso para el psicoanálisis actual. Coincido. Vivian Maltí dice, es un placer escucharlo. Claudio González, felicitaciones. Te doy la palabra, Hilda. El micrófono, por favor. Bueno, me sumo al placer de tenerlos con nosotros, a Ricardo y a Marcelo acompañándonos en toda esta trayectoria, en todo este recorrido que venimos haciendo en los 3 tomos. Y agradezco, Marcelo, que hablaste del cuarto, que ya está en camino, ¿no? Estamos en el periodo de embarazo, y vos diste el nombre del cuarto, que es la pandemia y después. 3
puntos suspensivos, ¿no? Una mirada psicoanalítica. O sea que no se puede hacer futurología como vos decís, por eso pusimos la pandemia y después 3 puntos suspensivos. También es cierto que remite al tango sur, paredón y después, pero es una referencia cantada, ahora no me voy a poner a cantar, pero sí lo que quiero decir, ¿no? En todo este viaje, que realmente nos sentimos acompañados, realmente acompañados por vos, por Ricardo, por Raúl Mota, que lamentablemente nos dejó en este recorrido, y que tanto trabajó y pensó los temas también de la pandemia con nosotros, que realmente lo recordamos con mucho dolor, y que pensamos seguir el recorrido en el cuarto tomo de la pandemia y después, así que prepárate, perdóname Marcelo, te vamos a dar un tiempo de descanso, pero vos lo dijiste, vos hablaste, no, yo no hago futurología, la pandemia y después no se sabe, y yo dije, uy, dijo justo nuestro título, los 3 puntos suspensivos, una mirada psicoanalítica, pero también quería, al mismo tiempo, digamos, además de recordar a los que nos acompañaron y de recordar a Raúl, no sé si está Elenita Mota entre el público, que le dije si podía estar con nosotros, nos sentimos muy sostenidos. Y cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? Tu frase, Marcelo, cómo nos cambia un mundo que cambia, que un día la dijiste en una de las jornadas de APA, y que así tic, la tomamos y la seguimos desarrollando para ver cómo nos cambia un mundo que cambia. Y entre todos los que nos juntamos para eso, nos reunimos, tejimos, armamos tramas, redes, nudos, desenredamos algunos nudos, armamos lazos. La idea era los lazos, ¿no? Poder crear lazos. Restituir las lealtades de grupalidad que nos privó la dictadura. Que nos privó el proceso, que no fue nada sencillo, es cierto, poder restituirlas, porque estábamos todos acostumbrados, ¿no?, a estar confinados, pero de otra manera, estar en los grupos y de no hablar, y de no decir, y de tener miedo de decir. Todo eso lo hemos atravesado, es cierto. Esto que vos decís es realmente importante y habla de la importancia de habernos comunicado entre todos de la manera que podíamos, y aparte con los hermanos uruguayos, con México, está acá entre nosotros, bueno, Eve Abrines, Estela Cuarone, Mariel Basabé, Federico Bianchi, Martina Burdet, que ya es de España, Luis Martín Cabré, de España, Jorge Catelli, Mariela Serioni, Mónica Crupi, Lidia Ferraiuolo, Magdalena Filgueira, de Uruguay, Gustavo Finbar, Carmen Fusca, Lila Gómez, Mirta Iwan, Beatriz Janín, Marta Lago, Viviana Malti, Beatriz Marvan Reubins, que está en Nueva York ahora, Susana Martínez Ferreira, que es de Uruguay, Catalina Martino, Adriana Meca, Beatriz Mónaco, Alicia Monserrat, de España, Madrid, Guadalupe Moraes, Cristina Morales, Patricia Morandini Roth, que está en España, Madrid, Inés Puig de Materazzi, Eduardo Ramos, Susana Racinqui, Gabriel Reubins, que está en Nueva York, Ricardo Rey, Jani Santa María Linares, que está en México, que está por ahí, nos quería decir algo, Jani, que la invito a que lo pueda transmitir. Margarita Slack, Azucena Tramontano, Juan Bassen, Macarena Vidal, Graciela Boloski, Nora Boskovoynik y Sara Suman de Arbizer. Espero no haberme olvidado de nadie, pero me pareció importante nombrarlos, y también
nombrarlos a todos para que sigamos tejiendo, como se dice, estas tramas y estas redes. No sé, Alicia, si vos tenés lo que Jani quería decir. Sí. Tengo dos participaciones que no han podido estar por otras razones. Una es la de Jani, donde dice: la terrible pandemia que aún estamos viviendo empezó en el mes de marzo y, como sabemos, ha impactado de diferente manera en cada ser humano. Es evidente que el impacto que tuvo en nuestra querida Hilda está en sintonía con quien ella es. Es decir, Hilda inmediatamente se apoyó en la creatividad que la caracteriza e inició una serie de libros que han servido como un lienzo comunitario para volver a pensar, dibujar en este evento histórico. La fundación... No. Si no, hay ruido, sí, ya está. Sí. La Fundación Antonio Santamaría Psicoanálisis México, en reconocimiento a tu devota entrega y a tu generosa contribución al psicoanálisis de niños y adolescentes, desea honrarte en un evento que se llevará a cabo vía online el domingo 14 de marzo. En breve les haremos llegar la invitación y deseamos que nos acompañen a celebrar que el psicoanálisis tiene vida larga, mientras exista gente tan valiosa como Hilda. Muchas gracias, Yani Santamaría, directora de la Fundación. O sea que es un homenaje a ti, que me pidieron por favor que lo lea y que lo transmita. Bueno, felicitaciones, Hilda, la verdad que es muy merecido. Voy a leer lo de... Esperen un segundito. No. Margarita Slack, que no podía estar, me dijo: la tecnología nos ha influido de manera tal que podemos decir que es imposible concebir nuestras relaciones interpersonales sin el mundo virtual. Es una nueva cosmovisión que se transforma en un real para comunicarnos de manera rápida y sin fronteras. De hecho, ahora mismo estoy atendiendo a una persona que desde un país hermano. Quiero saludar por eso, por este medio, a todos y a cada uno de los que participamos en este hermoso libro, que sin lugar a dudas tiene como mentora Hilda, que nos instó a escribir y relatar las inéditas experiencias y que nos muestran un camino nuevo a desarrollar y profundizar mucho más teóricamente en el quehacer psicoanalítico. Bueno, Hilda, te ganaste este lugar, este reconocimiento de toda la gente. También Azucena Tramontano dice: qué bueno que desde lo singular se puede hacer una producción colectiva. Es todo un acto democrático. Jorge Catelli agradece tu reflexión, Marcelo, y dice que sos claro, lúcido, inspirador, genuino y con un acento de paisandú tan hermoso. Bueno, todos agradecen las presentaciones y las inspiraciones de todo lo que han transmitido. Así que yo antes de terminar... Falta la copa, yo preparé la copa. Sí, lo vamos a hacer. Antes de terminar, yo quería, ya que todos lo dijeron y me pareció interesante, el libro de Hilda termina con ¿por quién doblan las campanas? Y a mí cuando lo leí, me acordé de Domingo Mota, alguien que estuvo y está presente, porque que no esté presente en este plano, como se suele decir ahora, con nosotros, no quiere decir que no esté presente. Un ser humano maravilloso, un ser humano generoso, un ser humano que en la presentación anterior nos acompañó y que nos dejó pensando muchas cosas muy interesantes y muy preocupado honestamente por el futuro del ser humano y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Así que el libro termina y yo quiero que estas palabras sean dedicadas a él como un homenaje. Dice: ¿por quién doblan las campanas? Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad, y por consiguiente, nunca hagas la pregunta de por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. John Donne. Ahora sí, y me parece que se lo merece. Ahora sí, si no tienen nada más que aportar o que decirnos, o vos que querés agregar algo, Marcelo, nos vamos a disponer al brindis que siempre hacemos para terminar esta celebración, que yo siempre digo que es una fiesta intelectual, donde salen a danzar nuestros pensamientos
y nos acompañan a lo largo de esta presentación con las vivencias maravillosas de los autores, quienes dispusieron tanto tiempo, tanta energía y tanto amor para hacer estos libros. Si no es con amor, estas cosas no se hacen. Y además del amor al psicoanálisis, es el amor al ser humano, que es lo que nos une, lo que nos hace hacer lo que hacemos, ¿no? En toda nuestra actividad está desarrollada para ayudar al otro que padece, para tratar de ver de qué manera podemos acortar o simplificar ese sufrimiento. Así que bueno, yo les agradezco infinitamente a todos los que han dispuesto sus horas al servicio de otorgarnos algo para tener una herramienta más para poder enfrentar estos momentos. Mientras esperamos, que seguramente fue a buscar su copa para brindar, Marcelo, ¿vos querés decir algo más, Hilda? Sí, no, sí, estamos esperando. Te quería agradecer que leíste el poema Por quién doblas las campanas, que, bueno, refleja mucho de lo que estuvimos hablando hoy también, ¿no? Y de la importancia del trabajo en grupo y de recuperar el trabajo en grupo y de recuperar el armar estas redes y sostenernos y poder brindar, ¿no? Como trajo también Marcelo ahora su copa. Marcelo, ya estamos, ¿eh? Sí, él también. Sí, y y tener presente todos nuestros maestros que tanto nos transmitieron y poder seguir transmitiendo, que es la idea, ¿no? Yo también voy leyendo los agradecimientos y entre ellos está agradecerte a vos, Alicia, por tu coordinación, por tu fuerza, por tu frescura que siempre demostrás en las coordinaciones, es un placer. Bueno, Marcelo, ahora brindamos ya por la pandemia y después, para el cuarto. Dale, brindamos por este y por el que ya se viene. Un beso grande a todos y nos vemos en la próxima presentación del libro. Gracias, Hilda, Marcelo, gracias, Marcelo. Y gracias, Marian. Gracias. Gracias, Marian, sí. Gracias, Alicia.